Muy buenas noches, estimados estudiantes de sistemas de base de datos. Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra séptima semana de clases, última semana en este parcial. Posteriormente tendremos los exámenes. Entonces, nos toca en este momento, con la finalidad de que ustedes se presenten en las mejores condiciones a esa evaluación final, explicar un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Y es lo que voy a resumirles en estos minutos siguientes, y en cada momento que va explicándose la temática cubierta durante este parcial, usted puede consultar, usted puede decirme, hey, quiero una explicación adicional o cualquier inquietud, usted levanta la mano y me la hace saber su duda. Ok, anticipé yo que en este semestre usted está viendo esta asignatura que es crucial en el proceso de desarrollo de software cuando alguno de ustedes se está inclinando hacia esa especialización dentro de las tecnologías de la información y comunicación. Porque usted recibe un grado bastante amplio y usted ya debería buscar un aspecto específico dentro de las tecnologías en donde se quiere especializar. Y si alguien va por el tema del desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, la asignatura de sistemas de base de datos en esta fase es muy importante. Ok, en este parcial hemos iniciado revisando una base teórica de lo que es base de datos, filas, campos, tablas, columnas, esas definiciones, ¿no? Empezamos conceptualizando desde que tenemos un dato aislado, y si ya tenemos datos de diferente tipo de datos, agrupamos lo que es un registro, y dentro de varios registros que podemos unir, llegamos a lo que es tabla, un archivo. Hemos visto en este parcial también el procesamiento informático cuando se trabajaba con archivos y todas las limitantes que se presentaban. Olger, adelante, ¿cuál es su inquietud? Buenas noches, ingeniero. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. ¿Cuál es tu inquietud? Disculpe, ingeniero, que le interrumpa la clase. Más allá de lo que es la materia, ¿no? Quisiera que me ayude. Tengo un problema con los compañeros de mi grupo que estamos tratando de comunicarnos y hasta la fecha no nos han dado respuesta. Soy del grupo número 1 y estamos en la misma situación el compañero Gustavo Guerra, con el que también se comunicó conmigo, y él también ha tratado de comunicarse con los compañeros del grupo 1 y no hubo respuesta. Entonces, quisiéramos saber cómo podemos hacer para que nos integren al grupo o bien para hacer la tarea entre nosotros dos, porque no hay respuesta. Por favor, procedan entre los dos. Ya. Igual he ampliado el plazo para que puedan entregar, procedan entre los dos. ¿Okay? Ya, listo, ese era mi problema. Muchas gracias. Muy bien, listo. Dado que primero había que sembrar una base conceptual, avanzamos en la definición de lo que es sistemas de archivos, cómo trabajaban antiguamente los archivos, y se explicó todas esas limitaciones que usted ya ahora que trabaja con sistemas de base de datos no los va a tener. Se revisaron los diferentes tipos de base de datos hasta llegar a las bases de datos que incluso tenemos ahora base de datos no SQL, y todo lo que usted está aprendiendo en el siguiente parcial, que es el manejo de las sentencias SQL, cuando vea en la aplicación práctica le va a tocar de pronto trabajar con unas bases de datos no SQL. No se cubre el curso en el siguiente parcial, pero voy a incluir esos temas porque son de actualidad. Ok, entonces, una vez que nosotros definimos los elementos básicos conceptuales de bases de datos, pasamos a revisar esas características y funciones que tiene que cumplir un DBMS, como el manejo de la integridad referencial, de la seguridad, y todos esos parámetros que nosotros habíamos revisado eran muy importantes, características o funciones que tiene una base de datos para poder ser considerada como tal. Luego nosotros pasamos a revisar de manera muy resumida lo que es el proceso de construcción de aplicaciones, la fase del diseño de una aplicación, y dentro de esas fases vimos
el diseño del sistema. Y dentro del diseño, el diseño de la base de datos. Y ese diseño de la base de datos parte con un requerimiento del usuario que le dice qué es lo que usted desea construir. Y una vez que el usuario le define ese requerimiento, usted comienza a hacer ese análisis y viene a construir su modelo conceptual. Ese modelo conceptual donde usted tiene que hacer énfasis en los siguientes elementos: las entidades, los atributos de las entidades y las relaciones. ¿Sí? Y la mecánica sugerida para este procedimiento de construir un modelo conceptual consistía en identificar cuáles eran las entidades. Las entidades son los objetos de los cuales se desea almacenar datos. ¿Ok? Entonces, una vez que usted definía esas entidades, comenzaba a crearle los atributos. Todos los atributos, las propiedades que tenían esos objetos. Y también se vio cómo identificar de manera única un registro o una fila dentro de esas entidades a través de la identificación de una clave primaria. Esa clave primaria podía ser simple o podía ser compuesta, es decir, tener más de un atributo. ¿Ok? Y luego que tenía las entidades con sus atributos y su clave, procedía a establecer las relaciones entre esas entidades, esa asociación entre entidades. Y aparecían otros conceptos, dos propiedades de las relaciones: la cardinalidad y la opcionalidad. La cardinalidad estaba dada en identificar cuántos registros de un lado de una entidad guardan relación en la otra entidad. Y entonces allí se presentaban las siguientes opciones. Se podía relacionar con uno, y era una relación 1 a 1. Se podría relacionar con más de uno, y era 1 a muchos. O podría tener yo una relación muchos a muchos, es decir, muchos de un lado se relacionaban con muchos del otro lado. También se dijo que en un proceso optimizado no pueden haber relaciones muchos a muchos, había que eliminar esas relaciones muchos a muchos, pero ese ya es un paso siguiente, que va de la mano con la normalización. Entonces, una vez que usted llega a un modelo no normalizado, comienza usted a convertir ese modelo en un modelo optimizado con redundancia mínima de datos. No se dice sin redundancia porque en el momento que ya tengo una relación, tiene que haber un campo común para tener relación. Entonces hay algo, pero mínimo, de redundancia. ¿Ok? Listo. Viene el proceso más complejo que hemos vivido las últimas semanas, que es la normalización. Y entonces nos dice que hay que establecer, ¿sí?, una serie de reglas donde las 3 primeras son las básicas para garantizar un modelo eficiente en la mayoría de los sistemas de base de datos. Este es uno de los cursos más tímidos, ¿eh? Muy pocos habilitan la cámara, porque justo en esta parte de la clase es donde yo vengo a interactuar con algunos de ustedes acerca de, pero voy a consultarles aquí para el proceso que viene. Yo explico que en la primera forma normal, tenemos lo siguiente, ¿no? La regla de la primera forma normal dice que se tiene que eliminar los grupos de atributos repetitivos y que los atributos deben ser atómicos, es decir, deben tener un solo valor. ¿Sí? Eric, ya que tú activaste la cámara, una consulta, Eric. ¿Tú tienes hijos? Sí, magíster, sí, tengo 3. Tienes 3, muy bien, felicitaciones. Oliver, ¿tú cuántos hijos tienes? Oliver, ¿tienes hijos? 2 hijos. 2 tienes, muy bien. Vamos a ver, alguien que me salve la clase de aquí de los que estamos. Alce la mano quien no tiene hijos. Alce la mano. Ok, Dylan no tiene hijos. Ok, tenemos allí a Dylan que no tiene hijos. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el siguiente caso, que de un modelo que hacer, ¿no? El modelo consiste en lo siguiente: tener una tabla de necesito almacenar los empleados con sus cargas, es decir, sus hijos. Bueno, también pudiera ser un familiar, ¿no? Pero principalmente los hijos. Entonces, yo quiero que almacenen eso. Entonces, a Guini se le ocurre brillantemente, yo tengo una tabla donde va a tener cédula,
nombre, apellido, fecha de nacimiento, un código o ID, y luego dice la dirección. Yo tengo la dirección. Y luego dice carga 1, carga 2, carga 3. Porque vemos que aquí en este curso máximo hay 3. Juliana, ¿usted cuántos hijos tiene, Juliana? ¿No tiene? ¿Sí tiene? ¿Cuántos hijos tiene Juliana? Sí, ingeniero, buenas noches. Tengo 2 niñas. Tiene 2. Entonces tenemos que Oliver tiene 2, Juliana tiene 2, Eric tiene 3, Dylan, que estaba por allí, él tiene 0. Ya, vamos a hacerlo un poquito más a la defensiva. Entonces vamos a tener carga 1, carga 2, carga 3, carga. Supongamos que se ve que normalmente en esa empresa nadie tiene más de 5 hijos, 5 cargas. Muy bien. Entonces usted viene y construye esa tabla así, con los atributos que expuse. Nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento. Ahora dicen género, ya no se dice sexo, ponen género, ¿no? Y ahí ya no es solamente 2, sino que hay más ahora con esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces digamos, ahí entramos en otra polémica más. Entonces, carga 1, carga 2, carga 3, y ahí los vamos a tener almacenados los nombres. Entonces, allí nosotros estamos violando la primera forma normal, porque tenemos grupos de atributos repetitivos. Entonces, eso que dice carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, carga 5, no es eficiente tenerlo. ¿Por qué? Con el Dylan se nos caen, porque Dylan no tiene hijos. Tampoco es que lo vamos a mandar a hacer hijo a Dylan ahora para tener datos que almacenar en esa tabla. Entonces, resulta que en el caso de los solteros queda subutilizado esos campos. Y aquí tampoco le vamos a decir a Eric, por favor, anda, complétate 2 hijos más para completarlos en los atributos que faltan. Y tampoco a Oder a 3 más. No, entonces hay que hacer un modelo un poco más eficiente. ¿Ok? Estamos gráficamente allí. Se suele mejor ahí gráfico así con un ejemplo práctico. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Tener ese caso es violar la primera forma normal. Y ahora, ¿cómo lo corregimos? Lo corregimos de la siguiente manera. Sacando una instancia de ese grupo repetitivo y lo ponemos en otra entidad. Entonces vamos a crear una entidad que se llame carga y tenemos otra entidad que se llame empleado. Y se crea una relación de 1 a muchos de empleado con carga. ¿Sí? Y entonces así el modelo ya nos va a funcionar para el caso de Dylan, que no tiene hijos. No te sientas mal, Dylan, tampoco vaya a ir a hacer un hijo para salir bien con el problema, ¿no? Que estamos ilustrando aquí. Entonces el modelo, cuando yo tengo una relación de 1 a muchos de empleado con carga. Si yo tengo al empleado Olger en la tabla de empleados, aparece allí, y en la tabla de carga van a estar los 2 hijos de Olger. De Juliana está en la tabla de empleados, está ella y sus 2 hijos están en la tabla carga. Para Eric, él tiene una instancia en la tabla de empleados y en la tabla de carga va a estar sus 3 hijos. Para el caso de Dylan, bueno, solo está en la tabla de empleados, él no tiene ninguna carga. Entonces el modelo queda optimizado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? Aplicando la primera forma normal. Y entonces, la relación de 1 a muchos de empleado a carga, ¿qué tipo de opcionalidad tiene? ¿Obligatorio o opcional? Tranquilos, yo mismo les contesto. De empleado a carga es opcional. ¿Por qué? Yo debería decir, un empleado puede tener 1 o más cargas. Sí. El caso de Dylan no va a tener ninguna. El caso de Juliana va a tener 2. El caso de Eric va a tener 3 y el caso de Eric va a tener 2. Para los ejemplos de los que han decidido participar acá. Entonces, de esta forma, ya mucho más gráfica, aunque no le he mostrado nada, pero el ejemplo es muy práctico, estamos resolviendo la primera forma normal. Pero otro tema que resuelve la primera forma normal es que los atributos deben ser atómicos. No pueden ser multievaluados, deben tener un solo dato. Y entonces yo al tener dirección, yo tengo ahí la provincia, el cantón, el código postal y la calle. Eso también es un error. ¿Cómo yo resolvería eso? Fácil, creo columnas independientes allí sí en la misma tabla. Y eso se explicó aquí en la clase. Entonces ahí tiene 2 fórmulas de resolver la primera forma normal. A partir de esta explicación, yo creo que ya queda un poco más claro el tema de la primera forma normal. ¿Correcto? Bueno,
Vamos a la segunda forma normal. Dice que para que una entidad esté en segunda forma normal, primero debe estar ya pasado y superado la primera forma normal. ¿Ok? Ya todos resolvimos la primera forma normal a todas las tablas del modelo, a todas las entidades del modelo. Una vez que usted está allí, comienza a revisar. ¿Qué se elimina en la segunda forma normal? Las dependencias parciales. ¿Qué es esto de las dependencias parciales? Para validar segunda forma normal, acuérdense, segunda forma normal, el que tiene clave primaria compuesta, es decir, 2 o más atributos. Entonces, yo no puedo ir a validar la segunda forma normal en una tabla que no tiene clave primaria compuesta. Si ya pasé la primera forma normal y voy a revisar la segunda forma normal y esas tablas no tienen clave primaria compuesta, ya están en segunda forma normal. Fácil. ¿Ok? Pregunta de examen. O tal vez en el test que ya mismo les habilitamos, lo tienen, porque tengo que habilitarles 2 test a ustedes. Va a haber tiempo suficiente para que los puedan hacer con calma. Ya mismo revisamos eso. Ok, pero vamos a la parte práctica de resolver el tema de la segunda forma normal. Ilustramos ahora una vez más un proceso. Ya no nos vamos a meter con la vida familiar de ustedes, porque si no se pueden allí sentir un poco aludidos. Entonces mejor vamos a cogerlo algo de un campo un poquito más empresarial. ¿Ok? Entonces, digamos, todo el mundo ha hecho una compra, todo ha hecho una factura, ¿no? Y yo les he dicho, hey, señores, un documento como la factura se crea siempre entre 2 entidades. Y usted se ha visto que cuando compra la factura, en la factura abajo dice, tiene código, descripción, cantidad, precio unitario. ¿Sí o no? Así viene la factura. Usted la revisa en la factura, tiene eso. Entonces, a alguien se le puede ocurrir crear el siguiente modelo. Yo tengo como ya el profesor me dijo que yo tengo que hacer cabecera y detalle, llevo la cabecera de factura donde está el número de factura, la fecha y el cliente. Listo. En el detalle, ¿qué va? El producto, la cantidad, y usted se le ocurre poner la descripción del producto. Pero la clave primaria del detalle de factura no puede ser el número de producto, porque usted un producto lo vende en varias facturas. No puede ser solamente el número de factura, porque una factura tiene varios productos. Entonces, la clave primaria en una tabla de detalle de facturas sería el número de factura más el código del producto. Allí sí de manera única. ¿Sí? Es más, si usted pone 2 productos en el mismo, se lo ponen y se lo suman allí para que salga en una sola línea. En la mayoría de los sistemas así, hay otros que se complican y hacen otras cosas. Pero eso sería lo correcto. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene en la tabla de detalle de factura, código del producto, obviamente ni siquiera ve, no le pinta el número, en el detalle jamás, en la factura jamás se le vuelve a pintar el número de factura. Es internamente que ya lo tiene para la relación que guarda. Tiene el número de la factura, el código del producto, la descripción del producto y la cantidad. Entonces, la clave primaria de detalle de factura es compuesta. Número de factura más código de producto. Entonces usted comienza a revisar los atributos que no son clave y encuentra la descripción depende totalmente de la clave primaria. No depende totalmente de la clave primaria porque no depende del número de la factura. Del número de factura más el código de producto. No. La descripción, en este ejemplo que ilustramos, solo depende del código del producto. Entonces, se está violando la segunda forma normal. Hay una dependencia parcial. O sea, un atributo depende solo de parte de la clave primaria. ¿Cómo se resuelve eso? Se coge el determinante o de qué atributo depende el otro atributo más el atributo dependiente y los llevo a una nueva entidad. En este caso sería, como la descripción del producto depende del código del producto, entonces saco código de producto y descripción del producto en otra entidad. Y esa entidad es la que se llama producto. Y de producto tiene una relación de 1 a muchos con el detalle de factura. Y ya en detalle de factura no debo poner la descripción.
Así se resuelve la segunda forma normal. Sé que puede ser complejo, pero luego ya gráficamente podemos asimilar mejor esta explicación y si no la podemos ver un poco más calmados con la pausa respectiva, porque este es un recurso de aprendizaje que estamos dejando en este momento. Ok, vamos ahora a la tercera forma normal. ¿Qué es la tercera forma normal? Para llegar a la tercera forma normal, yo debo haber pasado la primera y la segunda. No puedo ir directamente a validar la tercera forma normal. La tercera forma normal me dice que debes eliminar las dependencias transitivas. ¿A qué le llamamos dependencias transitivas? Aquellos atributos no clave. Entonces yo veo, este atributo no es clave. Y si ese atributo no clave depende de otro atributo que no es clave, entonces eso me da la pauta de que yo tengo algo mal allí. Y yo debo sacar esos dos atributos en una nueva entidad. Y de esa entidad tengo que guardar una relación de uno a muchos con la entidad original. En la clase vimos que en la tabla de productos tenía código de procedencia y el país de procedencia. Entonces, el país de procedencia depende del artículo, no, depende de ese código de procedencia que yo le tenía ubicado. Entonces, el código de procedencia más la procedencia pasan a otra entidad. Y de esa entidad guarda una relación de uno a muchos con la entidad original. Así se resuelve la primera forma normal y podemos revisar la parte gráfica en la clase respectiva. Entonces, eso es todo lo que hemos visto ahora y eso hacerlo en nuestro modelador de base de datos, que es muy intuitivo, es gráfico y creo el modelo conceptual, luego genero el modelo lógico y finalmente el modelo físico. Y que ya en nuestro siguiente parcial, después del examen, empezaremos retomando el modelo conceptual, convirtiéndolo en lógico y luego convirtiéndolo en físico y creando la base de datos. Y empezaremos allí a trabajar ya con sentencias de SQL para llenar datos, para actualizar y todo el procedimiento. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que hemos visto en este semestre, en este parcial. No hemos visto más. Si no hay dudas, entonces yo procedo en este momento a activarle los dos tests. Le vamos a dar, ya le digo hasta cuánto, va a tener tiempo suficiente para hacerlo. Yo en este momento este es el paralelo 1, ¿no? Sí, este es el C1. Yo ya le voy a habilitar el test. El test número, a ver, en base de datos C1. Revisemos, semana 4. Usted no ha dado este test, lo vamos a activar desde este momento y se lo vamos a dar plazo para, estamos 14 de mayo y le vamos a dar hasta el 15 de mayo hasta las 23 horas, ¿ya? 15 de mayo, ahí está. Hasta las 23, cuidado se confía y es 23:59, solo hasta las 23 horas. O sea, hay un tiempo bastante amplio, más de 24 horas para que usted con calma pueda desarrollar ese test, ¿ok? Y ya me cambio de aquí automáticamente a la semana 6, donde teníamos planificado el test. Y ya con la explicación que yo le he dado hoy, va a resolver satisfactoriamente los dos tests. El test 3 le vamos a dar un día más para que lo pueda resolver. Ese lo vamos a dejar desde hoy. Estamos 14 hasta el 16. Asimismo, hasta las 23 horas. Ya le indico que verifique si está creado, porque ahorita estoy recién habilitando los parámetros. Un momentito y lo envío a confirmar. A ver.
Creo que hay algo más que me falta hacer. Semana 4. Correcto, falta crear. Ya debería visualizarse el test 2, pero no tiene cargadas las preguntas. El test 3 ya debería presentárseles en este momento. Y ya les cargo las preguntas. Muy bien, aquí estamos. Aquí están nuestros 3 tests. Por favor, verifiquen si ya está el test 2. ¿Me confirman, por favor? Ya sale habilitado. Perfecto, ya está el test 2. Ahora me confirman si ya está el test 3. Confirme, está el test 3. También ya está habilitado. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya están listos para el examen? Entonces, aprovechemos estos minutos. Yo sé que ahí tienen que resolver la tarea que falta, o para si alguien ya la tiene lista, pueden subirla, o para desarrollar los test que han sido planteados. Eso que es resumido el día de hoy, por allí va el examen. No hay nada del otro, no hay nada diferente. Adelante, Gisela, dígame su inquietud. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿cuántas preguntas están en cada test? 15 preguntas en cada uno. Ingeniero, ¿y no nos podría regalar aunque sea 5 minutos más, por favor? Si no fuera mucha molestia, de verdad. Si usted me pide 15 minutos, yo no hago cosas particulares, todo lo cosas generales. Tendría que hacerlo para los 3 paralelos. Olger, ¿lo mismo ibas a decir, Olger? ¿O era otra cosa, Olger? Simplemente hacerle acuerdo de que modifique lo que son las tareas para poder subir yo con mi otro compañero, ya que está configurado para el grupo 1, entonces va a haber un choque. No. Tú lo pones en el grupo número 1 y no hay problema. La carátula manda. En la portada que tú subes, yo me guío con lo que está en la portada. Tú lo pones a todos y pones los que participaron. A ver, y esto no solo va a ocurrir contigo, pasará con otros grupos. Puedes ponerlos todos, pero sencillamente pones el nombre de los que participaron. Adelante, Sí. María José. Buenas noches, ingeniero. Sí, porfa, tome en cuenta lo que le está solicitando la señorita vicepresidenta. Ayúdenos ahí y ayude a los 3 cursos, ¿ya? Procedo, y tendré que hacerlo con los otros paralelos que ya también. Sí, ingeniero, por favor. Ok, listo, se acepta la sugerencia. Ya les dije que aquí era. Gracias. Gracias, ingeniero. Ya, pues me hace trabajar a mí en este momento, pues no hay problema, no hay problema. En este momento procedo. Y si ya alguien ya lo dio el test, ya lo están dando, pues ya no es culpa y ya. Puede ser que alguien ya lo esté dando, ¿no? Ok, vamos a ver, editar el test 2.
¿Qué tiempo tiene? Temporización. Ah, solo ha tenido 15 minutos. Bueno, va con 20 minutos. Listo. Vamos al test 3. Diga, ¿y por qué el otro paralelo no pidió esto? Son muy superdotados, de seguro. Ok, listo. Resuelta la sugerencia. Entonces, ahora sí ya pueden hacerlo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, muy buenas noches. Aprovechemos el resumen. Hola, ¿me ibas a decir algo? Sí, disculpe que le insista, ¿no? Ya. Yo me refiero a que, como le digo, los compañeros de mi grupo no se han comunicado. Entonces, no tengo la certeza si es que si ellos están haciendo una tarea aparte y cuando yo trate de subir, ya hayan subido el grupo que está conformado. Y te han dejado fuera. Exactamente. Bueno, hagamos una cosa. Lo subes y si no, me lo envías por correo también. Si tienes mi correo. Yo procedo a revisar los dos espacios. Juliana, ¿cuál es su consulta? Muchas gracias. Juliana. Muy buenas noches. Lo Sí, que pasa adelante. es que usted había puesto una fecha establecida para la tarea. Somos ¿Ya? del grupo 1. Estuvimos, ¿Ya? escribe y escribe buscando al compañero Olger y al otro compañero que no sé cómo se llama. Cuando ellos aparecieron, que fue días antes, nosotros ya teníamos la mayoría de la tarea realizada. No, Solo lo único que faltaba era... no nos vamos a pelear aquí. Ya, no nos vamos a pelear aquí. Exactamente. Ustedes dos, el grupo 1. Tu grupo, Juliana, me envía por correo y el grupo de Jorge me lo envían por correo. ¿Ya? Y yo vengo a calificar. Aquí no se trata de complicarnos, ¿ya? Jorge, termine usted con su compañero y Okay. Juliana, usted resuelve entre los dos. Eric, ¿cuál es tu inquietud? Magister, tenemos un caso bastante similar. Quisiera ver si es que tal vez nos puede ayudar porque una compañera decidió hacer el trabajo sola. No hay Entonces, problema, también creo que me escribió ella. Ok, listo, no hay problema. Lo que nosotros importante... le enviamos a la plataforma y la compañera que le manda por correo o viceversa. No, en todo caso sería ella que me envíe que ella me envíe por correo. Ustedes suben y ella me envía por correo. Ustedes suben a la plataforma y ustedes envían correo. Y en este caso, Juliana, usted sube a la plataforma y Jorge me envía por correo. Para no complicar. ¿Ok? Así sería. Listo, ingeniero. Perfecto. Muchas gracias, Magister. ¿Alguna otra inquietud? No. Muy bien. Entonces, éxitos en sus exámenes y lo que resta de entrega de tarea. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Cuídese mucho. Ok, igual. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches.